Objeto de estudio de la sociología. La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Se encarga del estudio de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos y de otra índole, así como de las relaciones entre los grupos que la forman. El objetivo fundamental de la sociología es comprender nuestro propio comportamiento como seres humanos, explicar y diagnosticar el entorno de la vida social en todas sus manifestaciones, utilizando una combinación de datos. La sociología es la ciencia de los hechos sociales. Durkheim, filósofo y sociólogo francés que es considerado uno de los padres de las ciencias sociales, propone dos tesis centrales, sin las cuales la sociología no sería una ciencia. Se debe tener un objeto específico de estudio. A diferencia de la filosofía o la psicología, el objeto de estudio de la sociología son los hechos sociales. Se debe respetar y aplicar un método objetivo científico reconocido, lo más próximo posible a las ciencias exactas. Este método debe evitar a toda costa los prejuicios y juicios subjetivos. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. Si bien los sociólogos se ocupan principalmente de los seres humanos en su interacción social, también estudian los agregados sociales o poblaciones en su organización institucional. Auguste Comte fue el primero en dar sentido al concepto de sociología tal y como lo conocemos. Argumentó que se trataba de la ciencia para descubrir las leyes de la sociedad y el comportamiento humano, estudiadas de forma similar a las ciencias físicas. La sociología también nos ayuda a entender cómo operan las estructuras sociales, cómo funciona el poder y cómo determina y condiciona nuestras vidas. Causas del surgimiento de la sociología. Los movimientos sociales fueron una parte esencial para el nacimiento de la sociología, ya que en estas épocas de su nacimiento había muchas crisis sociales. Un ejemplo de esto es la Revolución Francesa. Otro ejemplo de esto sería la Revolución Industrial. Esta nació a partir de la Revolución Francesa y le dio nacimiento al capitalismo. La urbanización. Esta se da a causa de la Revolución Industrial. Las personas que vivían en el campo llegan a la ciudad en busca de trabajo, pero las fábricas están saturadas de personal. El cambio religioso. Este cambio fue algo fundamental para los seres humanos, ya que le abrió paso a la ciencia. La mayoría de los primeros sociólogos fueron criados bajo la influencia religiosa. Esto ayudó bastante, ya que las ciencias sociales también comenzaron a ser tomadas en cuenta. Fuerzas intelectuales. Un ejemplo claro y que explica muy bien esto es la Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX, especialmente en Francia, Inglaterra y Alemania. Se llama la Ilustración gracias a su finalidad de dispersar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Primera función: cuestionar las suposiciones públicas. La sociología se encarga de desafiar lo que la gente asume como normal o correcto en la sociedad. Examina creencias y prácticas comunes para ver si realmente benefician a todos o si enmascaran problemas. Un ejemplo sería investigar por qué se considera normal que las mujeres ganen menos que los hombres en ciertos trabajos. Segunda función: hablar cuando el público está desinformado acerca de un problema social y localizar su origen. Los sociólogos actúan como una voz informada explicando y aclarando los problemas sociales que la gente quizás no entiende bien. Ayudan a las personas a ver más allá de la superficie y comprender las causas profundas. Investiga también de dónde vienen los problemas sociales como la pobreza o la desigualdad. Al encontrar las raíces pueden buscar soluciones más efectivas. Un ejemplo sería explicar cómo las redes sociales afectan la salud mental de los adolescentes, algo que a menudo se subestima. Tercera función:
llamar la atención hacia problemas ocultos a lo comprendido. Muchas veces hay problemas en la sociedad que no se ven fácilmente. La sociología señala estos problemas ayudando a que las personas los reconozcan y comprendan mejor. Un ejemplo, mostrar que el acoso escolar en línea puede ser tan dañino como el físico, algo que muchos no ven. Cuarta función, diseñar y evaluar problemas que se aplican a problemas sociales, propuestas sociales más fácilmente. Los sociólogos pueden ayudar a crear y evaluar políticas o programas diseñados para resolver problemas sociales, asegurándose de que funcionen de manera justa y efectiva. Un ejemplo sería crear un plan para reducir la violencia doméstica y medir su impacto a lo largo del tiempo. Y por último, la quinta función, ayudar a los individuos. La sociología también puede ayudar a las personas a entender mejor su situación en la sociedad, dándoles herramientas para enfrentar sus problemas personales dentro del contexto social más amplio. Un ejemplo sería ayudar a los individuos o a migrantes a entender cómo las diferencias culturales influyen en su adaptación en un nuevo país. Eso sería todo. Principales teorías de la sociología. Teoría funcionalista. Esta teoría concibe a la sociedad como un sistema compuesto por diferentes partes interrelacionadas, cada una de las cuales tiene una función que contribuye a la estabilidad y al funcionamiento general del todo. Se centra en cómo las instituciones, familia, educación, religión, etc., contribuyen a la cohesión social y la estabilidad. Teoría del conflicto. Se enfoca en los conflictos sociales derivados de las desigualdades económicas, de poder y de clase. Según esta teoría, la lucha entre las diferentes clases sociales, burguesía y proletaria, se enfoca en los conflictos sociales derivados de las desigualdades económicas, de poder y de clase. Según esta teoría, la lucha entre las diferentes clases sociales, burguesía y proletaria, me lleva a la verga. Se enfoca en los conflictos sociales derivados de las desigualdades económicas, de poder y de clase. Según esta teoría, la lucha entre las diferentes clases sociales, burguesía y proletariado, se enfoca en los conflictos sociales derivados de las desigualdades económicas, de poder y de clase. Según esta teoría, la lucha entre las diferentes clases sociales, burguesía y proletariado, es el motor del cambio social. Las estructuras sociales están diseñadas para beneficiar a unos pocos a costa de las masas. Interaccionismo simbólico. Esta teoría sostiene que la sociedad se construye a través de las interacciones cotidianas entre los individuos, que utiliza símbolos como lenguaje para comunicarse y dar sentido a sus experiencias. El significado de los símbolos y las interacciones sociales es fundamental para la construcción de la realidad social. Teoría de sistemas. Enfatiza que la sociedad está compuesta por múltiples sistemas interconectados, económico, político, educativo, etc., que se autoorganizan y funcionan de una manera relativamente autónoma, aunque interdependiente. Luhmann aplicó esta teoría para analizar cómo los sistemas sociales se comunican y se adaptan al cambio. Ahí acabo. ¿Qué tal? Hoy hablaré de la sociología y veremos qué relación tiene la sociología con otras ciencias. En esta presentación abordaremos temas claves para poder comprender cómo es que se relacionan distintas ciencias con la sociología, así también como qué función auxiliar tiene la sociología en cada una de ellas. Se hablará de temas de interés general y opiniones propias sobre estos temas. Let him cook.
Estos van a ser los contenidos en los cuales nos basaremos y presentaremos en esta presentación. La sociología y la historia. La historia se liga completamente a la sociología, pues son claves los sucesos históricos que llevaron al origen de la sociología, ya que ésta trata de explicar todos los procesos por los que ha pasado la modernidad, como la urbanización y la industrialización, que fue importante para el capitalismo. La sociología y la historia se relacionan al comprender y analizar cuáles fueron los procesos por los que pasó la sociedad tradicional a ser una sociedad moderna. What's up, guys? It's Quandale Dingle here. I have been arrested for multiple crimes, including battery on a police officer, grand theft, declaring war on Italy, and public indecency. La sociología y la psicología. La psicología analiza las necesidades humanas para poder interactuar en grupo y poder ofrecer mayores soluciones a nuestras problemáticas. La sociología funciona como una ciencia auxiliar, pues gracias a esta podemos estudiar distintos problemas en sociedad que intervienen con la conducta de los grupos e instituciones en las que el individuo mantiene pertenencia y también en cómo su personalidad se va moldeando dependiendo al entorno social en el que se encuentre. La sociología y la antropología. Ambas ciencias están estrechamente relacionadas una con la otra, ya que la sociología estudia el comportamiento de los grupos sociales, la antropología cultural estudia el comportamiento de los grupos sociales para establecer diferencias y similitudes entre ambos grupos. Lo que las relaciona como ciencias es que ambas dependen de grupos sociales como fuente principal de estudio, su organización y comportamiento en dichos grupos. La sociología y el derecho. Aunque no pareciera tener relación alguna la sociología con el derecho, la verdad es que están estrechamente relacionadas. Digo esto porque la sociología busca comprender los conflictos y consecuencias que el derecho crea por sí mismo, pues la sociología interactúa con las funciones del derecho y cómo es que influye a la hora de buscar la solución de los casos, la creación de las normas y los fenómenos sociales, tan solo por mencionar algunos. La sociología y la política. La sociología y la política se relacionan en que la política depende de los puntos de vista de la sociedad y la manera en la que los diferentes grupos sociales se relacionan con las bases políticas. La sociología también analiza cómo se ejerce el poder y cómo se forman las decisiones políticas y también influye en la organización de las instituciones políticas en conjunto con la sociedad específica o en la sociedad en general. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. Si bien el origen de esta ciencia era descartada como una antes y se menospreciaba como una simple disciplina, es cierto que a pesar de tener muchas relaciones con otras ciencias y compartir objeto de estudio con otras, la manera en la que la sociología analiza a detalle dichos campos sirven para tener una perspectiva más abierta en cuanto a lo que conocemos de nosotros mismos como sociedad. Es interesante cómo podemos aprender de ese tipo de estudios e integrarlo a nuestros propios campos. Y es lindo ver cómo la sociología puede influir tanto y cómo todas las ciencias también pueden influir en la sociología, por lo que considero que es bastante importante.